Siempre creí que ver a mi hijo formar su propia familia sería un regalo de la vida, de esos que te calientan el pecho y te hacen sentir que todos los sacrificios valieron la pena. Imaginé domingos tranquilos, risas en la mesa y un respeto que fluyera naturalmente entre generaciones. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el día en que le grité a mi propia nuera: «Esta es mi casa, no tu resort». Y la eché sin pensarlo 2 veces. Y si crees que eso fue suficiente para poner mi vida patas arriba, no tienes idea de lo que vino después. Lo que hice ese mismo día, y en las semanas siguientes, todavía divide a mi familia hasta hoy. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando esta historia ahora? Y suscríbete al canal para no perderte ninguna vuelta, porque no vas a creer el final. Mi nombre es Elena María Santamaría, tengo 67 años, vivo en Valencia, y durante mucho tiempo fui una mujer que tragaba ofensas en silencio. Hasta el día en que decidí recuperar mi voz, y con ella, todo lo que intentaron arrebatarme. Nunca pensé que un amanecer tranquilo pudiera convertirse en una herida que todavía siento cuando cierro los ojos. Ese día, los primeros rayos entraban por las ventanas grandes y yo intentaba convencerme de que la rutina me daría un respiro, aunque llevaba meses sintiendo que mi casa ya no respiraba conmigo. Escuché la puerta abrirse sin tocar, como si el espacio le perteneciera, y supe de inmediato que Romina llegaba con ese paso firme que usaba para recordarme quién creía que mandaba. No saludó, simplemente se adueñó del aire como si estuviera entrando a una suite reservada especialmente para ella en algún hotel boutique caro. Se plantó en medio de la sala, moviendo su bolso de cuero de diseñador como si estuviera en una pasarela, y dejó que su perfume fuerte se extendiera por la habitación. No volteó a verme, ni siquiera para fingir cortesía, y eso me dio un golpe que me costó tragar. Había algo en su forma de caminar, tan segura en un lugar que no era suyo, que me hacía sentir invitada en mi propio hogar. No sé si era la manera en que alzaba la barbilla o esa mirada que jamás me dirigía, pero cada visita suya me recordaba que el respeto no se compra ni se impone, aunque ella creyera lo contrario. «Apúrese, suegra, quiero un café bien caliente», soltó mientras se acomodaba en la terraza como si fuera parte de un club privado. Se reclinó en la silla con una naturalidad ofensiva, como si llevara años viviendo ahí, mientras yo seguía de pie intentando procesar la orden. No era la frase en sí, era la falta total de humanidad con la que la pronunciaba, como si yo fuera una empleada doméstica a la que podía dar instrucciones sin mirarla a los ojos. Y ahí, en ese detalle tan pequeño, se escondía el verdadero problema. Romina disfrutaba hacerme sentir menos. Mientras preparaba el café, recordé tantas mañanas en las que mis hijos corrían descalzos por el pasillo, riendo, peleando por el pan tostado, llenando de vida un hogar que ahora parecía ajeno. Me dolió darme cuenta de que yo, la dueña de esta casa, ya no podía moverme libremente sin sentir que invadía el territorio emocional de alguien más. A veces pensaba que todo habría sido diferente si Adrián hubiera puesto límites desde el principio, pero él se había convertido en un hombre que evitaba conflictos, sobre todo cuando se trataba de su esposa. Y yo, por amor, había aprendido a callar demasiado. Cuando llevé la taza hasta la terraza, mis manos temblaron un poco, no por miedo, sino por una mezcla de cansancio y rabia contenida. Ella tomó la taza sin dar las gracias, con ese gesto automático que se hace cuando alguien está acostumbrado a que le sirvan. El sol brillaba sobre sus joyas y ese brillo, tan calculado, me recordó que para Romina la vida se medía en apariencias. Mientras yo estaba ahí, sosteniendo la porcelana con cuidado, pensé en cuántas veces había ignorado mi dignidad para evitar discusiones innecesarias. Y en cuántas más estaba dispuesta a hacerlo. Tomás apareció en la puerta del jardín, cargando una pelota. Su mirada buscó la mía como si necesitara confirmar que todo estaba bien, aunque nada lo estaba. Ese niño tenía una sensibilidad que no coincidía con el ambiente pesado que Romina generaba cada vez que llegaba. Me dolió que él presenciara cómo su abuela se desdibujaba frente a su madre, como si yo tuviera que justificar mi existencia dentro de la propiedad que tanto sacrificio me costó pagar. Había trabajado años en el banco para mantener esta casa, esta vida, esta estructura familiar, y aún así, parecía que mi esfuerzo no valía nada. Regresé al interior para recoger las sandalias que Romina había dejado tiradas en el pasillo, como si eso fuera lo más normal del mundo. Cada objeto fuera de lugar me recordaba que ella no llegaba a visitar, llegaba a ocupar. Al agacharme para levantarlas, algo dentro de mí se tensó de una forma distinta, como un hilo que ya no aguantaba más estirarse. No era solo molestia,
era la certeza de que había cruzado una línea silenciosa que yo misma le había permitido cruzar demasiadas veces. Mientras guardaba las sandalias en el armario, escuché el sonido de su risa desde la terraza. Una risa larga, segura, que cortaba el ambiente como un cuchillo fino. Me quedé detenida un instante, observando la sombra de sus piernas cruzadas reflejada en el suelo. Y sin quererlo, pensé en la herencia emocional que estaba recibiendo mi nieto, un ejemplo de soberbia, un modo retorcido de relacionarse con quienes debería cuidar. Algo en mí empezó a descongelarse, una sensación incómoda, como si estuviera despertando después de años dormida. Finalmente regresé a la terraza para pedirle que recogiera su bolso del sillón, pero antes de abrir la boca, la escuché decirlo. Aquí hago lo que quiero. Esta casa es mi resort privado. Su voz tenía esa seguridad dolorosa de quien cree que todo le pertenece. Sentí una presión en el pecho, un calor que subió por mi garganta antes de que yo pudiera controlarlo. No respondí. No me moví. Solo me quedé ahí parada, sintiendo cómo esas palabras se pegaron a mi piel, como un recordatorio cruel de que había perdido algo más que comodidad. Había perdido autoridad en mi propio hogar. Y aunque no dije nada, sé exactamente cuándo se fracturó algo en mí, justo cuando esa frase se quedó suspendida en el aire. Fue un quiebre pequeñito, casi invisible, pero suficiente para abrir una grieta que ya no podría cerrar. Me di cuenta de que estaba viviendo con más miedo a incomodar que deseo de vivir en paz, y eso, por sí solo, ya era una traición a mí misma. No sabía aún qué haría después, pero sí sentí por primera vez el impulso de recuperar lo que había dejado ir sin darme cuenta. Nunca pude imaginar que Romina usaría mi propia casa como escenario para exhibir un estilo de vida que ni siquiera podía pagar sin la tarjeta de crédito de mi hijo. Aquel día llegó con una sonrisa amplia, demasiado amplia, como si viniera de cerrar un trato millonario, cuando en realidad solo estaba emocionada porque algunas amigas suyas iban a conocer su espacio. Así lo llamó. Su espacio. Yo me quedé helada cuando escuché eso, porque no había nada suyo ahí, salvo la manera agresiva en que imponía su presencia desde que cruzaba la puerta. Entró al comedor revisando cada detalle, moviendo los manteles como si tuviera experiencia en decoración fina, y preguntando si tenía un mantel de lino en color crema. Me sorprendió la petición, porque nunca le importó la mesa ni los muebles, pero ese día parecía obsesionada con que todo se viera elegante. Yo la observaba desde la entrada, tratando de decodificar qué buscaba realmente, y me di cuenta de que no era la merienda. Era la posibilidad de sentirse superior frente a un público dispuesto a creerle cualquier fantasía que mostrara. Se fue directo a la cocina sin pedir permiso, abrió mis cajones y tomó la vajilla que yo reservaba para ocasiones especiales. Los platos de porcelana, las copas de cristal que heredé de mi madre, todo apareció en sus manos como si no tuviera valor emocional. La escuché dar indicaciones rápidas, casi militares, sobre cómo debía organizar la mesa. Yo quería decirle que esa vajilla tenía historia, que la había comprado con una transferencia que hice cuando por fin liquidé un préstamo del banco, pero sé que Romina no entiende nada que no tenga una etiqueta lujosa. Me pidió que limpiara las copas con cuidado, usando un tono que me dio una punzada amarga en la garganta. Acepté, no por sumisión, sino porque sabía que negarme habría generado un conflicto innecesario frente a Tomás, que jugaba en el pasillo sin imaginar que su abuela estaba tragándose otro pedazo de dignidad. Mientras secaba el cristal, pensé en lo fácil que Romina tomaba decisiones que afectaban a todos menos a ella. Yo solo apretaba la tela, respirando hondo para no perder la calma. Cuando las amigas llegaron, Romina las recibió desde la puerta como una anfitriona profesional contratada por una agencia de viajes. Su tono era dulce, exagerado, casi teatral, como si estuviera dirigiendo un comercial de vida elegante. Pasaron al comedor y todas suspiraron ante la mesa decorada, como si hubieran entrado a un restaurante elegante. Y ahí fue cuando entendí que Romina no solo buscaba impresionar, quería validar su propio personaje, ese que había creado a base de actitudes prestadas y críticas hacia todo lo que no consideraba suficientemente lujoso. Yo me quedé en la cocina, escuchando cada palabra desde la sombra de la puerta. No sabía si sentir coraje o tristeza al oír cómo ella presumía la decoración, hablando de la casa como si fuera parte de su herencia futura. Me ardió escucharla decir que le encantaba vivir bonito, como si vivir bonito significara opacar a los demás. Cuando una de las mujeres preguntó si yo podía llevar más servilletas, Romina respondió que sí, como si tuviera personal contratado. La petición no me dolió. Lo que me desgarró fue la forma en que todas asumieron que yo trabajaba ahí.
Una de ellas, con ese tono condescendiente que tanto odio, preguntó si la señora de la casa estaba disponible. Y Romina, sin dudarlo, soltó una risa ligera, de esas que buscan complicidad, y dijo, algo así. No necesité verla para saber cómo puso los ojos, cómo movió la mano, cómo intentó minimizar lo que yo representaba en ese lugar. Ese algo así se clavó en mí más hondo de lo que quiero admitir. Estuve a punto de entrar y aclarar quién era la dueña real, pero luego pensé en Adrián. No quería ponerlo en una situación vergonzosa delante de personas que solo estaban ahí para reforzarle a Romina el personaje que ella interpretaba. Me quedé quieta, sosteniendo un platón pesado, intentando no llorar frente a la estufa. Me sentía invisible. Como si la vida me estuviera arrinconando a propósito, como si todo mi esfuerzo de años se hubiera desvanecido en un solo comentario malintencionado. Un momento después, Romina entró a la cocina a dejar una copa vacía. No me miró, solo dejó el cristal sobre la barra y dijo, asegúrate de que no falte nada, suegra. Ese asegúrate me cayó como hierro caliente en la columna. No por la palabra, sino por el tono. Ese tono de mujer que piensa que dirigir es lo mismo que humillar. Yo asentí sin decir nada, porque había algo dentro de mí moviéndose, algo que no reconocía pero que empezaba a tomar forma. Era una molestia vieja, agrietada, que estaba despertando después de mucho tiempo. Cuando regresé al comedor con una jarra, escuché nuevamente esa conversación superficial sobre viajes, compras y estilos de vida que no tenían nada que ver con la clase de hogar que yo había construido. Me quedé en la puerta unos segundos, y mientras las veía reír, entendí que Romina necesitaba sentirse grande solo cuando otros la miraban. Y fue entonces, solo entonces, que supe que la humillación que había sentido ese día no sería la última, pero también supe que estaba empezando a cansarme de aguantar. No sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de mí ya había cambiado. Tomás siempre tuvo una manera muy suya de leer el ambiente, como si su corazón entendiera cosas que su mente todavía no podía nombrar. Esa mañana lo vi salir al jardín con su pelota bajo el brazo, pero noté que no jugaba con la misma libertad de antes. Miraba de reojo hacia la terraza, donde Romina acomodaba sus joyas y revisaba su celular como si estuviera administrando una empresa importante. El contraste entre él, tan pequeño y frágil, y ella, tan llena de autoridad falsa, me provocó un dolor extraño, de esos que se sienten en el estómago más que en el pecho. Me acerqué para doblar unas toallas que había dejado secando en la terraza. No era necesario hacerlo en ese momento, pero necesitaba una excusa para estar cerca de mi nieto, para sentir que todavía podía protegerlo de un ambiente que no escogió. El viento traía el olor de un perfume demasiado fuerte, ese que Romina compraba en tiendas lujosas solo por presumir la marca. Pensé que Tomás merecía crecer en un hogar más suave, no en uno donde la tensión se podía sentir incluso en la decoración elegante que ella trataba de imponer en cada rincón. Abuela, mamá no debería hablarte así, me dijo en voz bajita, sin levantar la vista. Me sorprendió tanto que por un segundo olvidé cómo respirar. Quise preguntarle qué había escuchado, qué había entendido, pero su carita preocupada me detuvo. Ese niño no tenía por qué cargar con los conflictos adultos, y aún así estaba ahí, viendo cómo yo perdía terreno en mi propia casa. Sentí la garganta apretarse porque, aunque intentaba ocultarlo, Tomás había visto el desprecio en los ojos de su madre más veces de las que yo hubiera querido aceptar. Antes de que pudiera responderle, escuché el sonido de sus sandalias acercándose rápidamente sobre el piso. Romina salió envuelta en una bata de satén, empapada en ese perfume que anunciaba su presencia antes de que ella hablara. Se cruzó de brazos, viéndose más alta de lo que realmente era, y lanzó una mirada severa hacia el niño. «Tomás, no te metas en lo que no entiendes», le soltó con ese tono seco que usaba cuando quería imponerse sin pensar en lo que causaba. El niño dio un salto, como si la voz le hubiera tocado un nervio. Yo di un paso adelante, casi sin pensarlo, como un reflejo que me salió de lo más profundo. Sentí la necesidad de interponerme entre los dos, aunque sabía que cualquier movimiento mío podía desatar otro discurso cargado de desprecio. Romina no toleraba la fragilidad en nadie, ni siquiera en su propio hijo. Era como si interpretara cada gesto sensible como una amenaza a su imagen, esa imagen que tanto cuidaba para que los demás la vieran perfecta, fuerte, siempre encima de los demás. Mi hijo, Adrián, apareció en la entrada, mirando la escena con una especie de cansancio viejo que me partió el alma. No dijo nada, como si tuviera miedo de que cualquier palabra suya detonara un pleito que ya conocía demasiado bien.
Lo vi bajar la mirada al piso, y algo dentro de mí se desgastó un poco más. ¿Cómo había llegado a ese punto un muchacho que antes defendía a todo mundo, incluso cuando no hacía falta? ¿En qué momento se acostumbró a ceder para evitar que Romina estallara? Romina me dirigió esa mirada suya que no decía palabras, pero sí transmitía un mensaje muy claro: no te metas. Yo respiré hondo, tratando de no perder el control, porque tenía a mi nieto agarrándome la mano con fuerza y no podía permitir que él sintiera miedo por mi culpa. Tomás apretó mis dedos, buscando algo de seguridad, y ese gesto sencillo me estremeció más que cualquiera de las humillaciones que había vivido en silencio. En ese instante supe que ya no era solo por mí. Ese niño también estaba aprendiendo lo que significa soportar injusticias. «Abuela, yo sé que esta casa es tuya», murmuró Tomás con una convicción tan pura que me desarmó por completo. Nunca imaginé que un niño pudiera notar algo tan profundo, pero sus ojos hablaban desde un lugar sincero, sin filtros. Sus palabras me pegaron justo donde yo llevaba años evadiendo mirar, en la verdad que había ignorado por miedo al conflicto. Yo era la dueña de esa casa, sí, pero había actuado como si no tuviera derecho a ocuparla con firmeza. Romina lo escuchó también. La vi tensarse por apenas un segundo, como si esa frase le hubiera recordado algo que no quería aceptar. Se acomodó el cuello de su bata con un movimiento brusco, dejando ver su molestia. No dijo nada, pero el silencio que siguió fue más pesado que un grito. Y ahí, en ese silencio raro, sentí que la vida me estaba mostrando una línea que tarde o temprano iba a tener que cruzar. Tomás se quedó muy cerca de mí, sosteniéndome como si temiera que desapareciera ante sus ojos. Me quedé mirando a mi nieto y algo dentro de mí se movió, como una semilla que por fin encontraba tierra. Comprendí que no podía seguir dejando que mi voz se ahogara, no cuando un niño estaba viendo cómo me desdibujaba cada día frente a su madre. Era cuestión de tiempo para que él también aprendiera que callar es lo normal. Y no iba a permitir eso. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero algo dentro de mí ya había empezado a tomar forma, algo que llevaba años dormido y que pronto iba a despertar por completo. Nunca imaginé que una simple bandeja pudiera convertirse en el quiebre más silencioso de mi vida, pero así pasó. Romina entró a la sala con un paso decidido, como si estuviera revisando la decoración de un spa de lujo, y dejó la bandeja de plata sobre la mesa con un golpe que retumbó más de lo que debía. La tomó entre sus manos como si fuera un objeto valioso que alguien había utilizado incorrectamente y me la extendió con esa arrogancia que tanto la caracterizaba. «Se manchó», dijo sin mirarme, como si yo no fuera una persona sino parte del mobiliario. Ese gesto tan simple me atravesó de una manera que no esperaba. La tomé sin decir palabra, aunque la garganta me ardía. No era el peso de la bandeja, era el peso acumulado de tantas cosas que había permitido por amor a mi hijo, por miedo a perderlo, por querer evitar que Tomás viviera conflictos innecesarios. Me fui a la cocina con la bandeja en las manos y de pronto sentí que todo se me hacía demasiado pequeño, incluso la casa que tanto me había costado mantener con mis ahorros y mi trabajo en el banco. Cada rincón que antes me daba paz ahora me recordaba cuánto espacio había cedido en silencio. Mientras limpiaba la superficie, escuché sus tacones acercarse lentamente por el pasillo, como si quisiera que cada paso marcara su autoridad sobre mí. Cuando termine, limpie también el piso, ordenó desde la puerta. No me gusta ver mi casa desordenada. Mi casa. No sabes lo que esa frase me provocó. Sentí un jalón en el pecho, como si algo dentro de mí se quebrara sin hacer ruido. Yo conocía cada centímetro de esa casa, sus ventanas, sus muebles, las grietas que se formaron después de un invierno húmedo. Ella apenas venía a imponer su voz como si fuera la dueña de una propiedad que nunca pagó. No pude evitar voltear a verla. Ahí estaba, apoyada en el marco de la puerta, acomodándose un collar de perlas que, según ella, había comprado con una oferta increíble, aunque todos sabíamos que Adrián había hecho la transferencia desde su cuenta conjunta sin pensarlo dos veces. Romina vivía convencida de que tener cosas caras significaba tener poder. Yo, en cambio, sabía que el poder verdadero nace de la dignidad, de la capacidad de decir no aun cuando hacerlo duela. Pero yo llevaba años diciendo sí a todo, incluso cuando cada sí me dejaba más vacía. Guardé la bandeja y me agaché para limpiar el piso como ella quiso, aunque me temblaban las manos. Sentía el aroma de su perfume demasiado cerca, como si quisiera recordarme que estaba ahí vigilando. Cada movimiento mío parecía una deuda emocional que nunca iba a terminar de pagar.
Me pregunté en qué momento había permitido que una mujer ajena invadiera tanto mi tranquilidad. Ni siquiera cuando mis hijos eran pequeños me había sentido tan reducida. Fue como si alguien me hubiera desconectado de mí misma sin darme cuenta. Vi por el rabillo del ojo cómo Romina se paseaba por la sala revisando todo con la mirada. Tocó los cojines, movió un adorno, cambió de lugar una vela aromática como si estuviera tomando decisiones importantes dentro de una oficina lujosa. Yo respiraba hondo para no perder el control. Sabía que si levantaba la voz, Adrián se pondría nervioso, y si me callaba, Tomás crecería viendo que su abuela se dejaba humillar una y otra vez. Era una trampa emocional de la que no sabía cómo salir. Cuando terminé de limpiar, Romina se acercó más. «Para la próxima, revise mejor», dijo con un tono tan frío que sentí que me clavaba algo en las costillas. Me quedé inmóvil, con un nudo enorme en el estómago, preguntándome cuándo fue la última vez que alguien me habló con respeto. Y lo peor es que no tenía una respuesta clara. Me había vuelto tan buena para acostumbrarme al maltrato que ya no distinguía la falta de respeto del simple cansancio diario. Eso me asustó más de lo que estoy dispuesta a admitir. Tomás apareció en el umbral en ese momento, y nuestros ojos se encontraron. Él no dijo nada, pero su expresión lo dijo todo. Ese niño estaba viendo cómo mi voz se apagaba frente a una mujer que nunca había entendido el valor de la empatía. Y en ese silencio entre nosotros, supe que mi ejemplo le estaba enseñando que callar era normal. Me ardió la piel al darme cuenta de que yo misma estaba moldeando su noción de lo que significa soportar injusticias. No podía seguir así. Volví a ponerme de pie con la respiración entrecortada. Sentí mi cuerpo tan cansado como mi alma, y aún así, Romina siguió caminando por la casa como si estuviera revisando un inventario. Mi corazón me palpitaba fuerte, como si quisiera recordarme que no podía seguir ignorando lo que ya era inevitable. Algo dentro de mí estaba despertando, un pensamiento incómodo pero necesario. Si seguía permitiendo esto, ¿quién me iba a respetar? Mi hijo. Mi nieto. Yo misma. No había respuesta, solo la certeza de que estaba perdiendo algo que no sabía cómo recuperar. Ese día terminé la tarde con una sensación extraña, como si por fin hubiera visto un reflejo claro después de años de vivir con los cristales empañados. No reaccioné, pero mis silencios ya no eran los mismos. Algo dentro de mí estaba cambiando, algo que pronto iba a empujarme a tomar una decisión que no imaginaba capaz de tomar. ¿Y tú? ¿Habrías soportado ese nivel de humillación para evitar un conflicto familiar, o habrías puesto un límite desde ese mismo momento? Ese día empezó como cualquier otro en el que Romina decidía convertir mi casa en una extensión de su temperamento. Caminaba de un lado a otro revisando detalles insignificantes, moviendo adornos como si trabajara para una decoradora de interiores de lujo. Yo trataba de mantenerme ocupada en la cocina, preparando algunas cosas para Tomás, cuando de pronto escuché un golpe seco que me hizo voltear. Romina había dejado caer un vaso de cristal italiano que Adrián compró alguna vez con la ilusión de que tuviéramos cosas finas, como él decía cuando todavía éramos una familia tranquila. El vaso se había hecho añicos sobre el piso, y ella lo observaba como si el accidente fuera culpa mía. Su expresión era dura, la mandíbula apretada, como si esperara que yo reaccionara antes de que ella siquiera hablara. No me dio tiempo de acercarme cuando soltó la frase que, sin saberlo, empezaría a mover algo dentro de mí. «Limpiélo ya», ordenó, usando ese tono que reservaba para las personas que, según ella, estaban por debajo de su nivel. Sentí como mis dedos se cerraron en automático, como si mi cuerpo quisiera obedecer antes de que yo misma procesara la humillación. Di un paso hacia el trapeador, pero algo se quedó atorado en mi pecho. Fue como un bloqueo físico, un freno inesperado que me hizo detenerme justo antes de inclinarme. Miré los pedazos de cristal, brillando en el suelo como si fueran un recordatorio cruel de cuántas veces yo había recogido partes rotas de mi vida sin decir palabra. Escuché mi respiración acelerarse y pensé en Tomás, pensé en mi dignidad, pensé en esa sensación de vacío que me perseguía cada vez que Romina me daba órdenes como si yo fuera una sombra en mi propia propiedad. Y por primera vez, dudé en obedecer. Romina cruzó los brazos, molesta por mi pausa, y dio un paso hacia mí. El perfume que llevaba ese día era fuerte, casi sofocante, como si quisiera dejar claro su territorio. «Dije que lo limpies», repitió, con más autoridad. Ese «lo limpies» me cayó como plomo. Me quedé mirando los fragmentos del vaso mientras escuchaba cómo ella golpeteaba las uñas contra la mesa,
impaciente. Y en ese instante, no sé qué se activó dentro de mí, pero sentí una oleada de agotamiento tan profunda que me hizo pararme más derecha que nunca. Me enderecé lentamente, con una calma que incluso a mí me sorprendió. Romina frunció el ceño, esperando que yo me apresurara. Pero mis manos no se movieron. No bajé la mirada. No tragué saliva. No hice ese gesto de sumisión que tanto la complacía. Permanecí quieta, sintiendo como mi corazón golpeaba fuerte, demasiado fuerte, como si empujara desde dentro para obligarme a reaccionar después de años escondida detrás del miedo y la costumbre. Nunca había sentido algo así, una mezcla de enojo, vergüenza acumulada y un tipo extraño de claridad. Tomás apareció en el pasillo en ese momento, mirando la escena sin entender del todo, pero sabiendo que algo no estaba bien. Sus ojos buscaban los míos con preocupación, y ver a mi nieto ahí, vulnerable y confundido, terminó de quebrar el nudo que tenía en la garganta. No podía seguir enseñándole que era normal ver a una abuela doblegarse frente a una mujer que disfrutaba lastimar. No podía seguir siendo ejemplo de silencio. Ese niño merecía ver que defenderse también es amor. Romina chasqueó la lengua cuando vio que seguía inmóvil. Se acercó más, como si quisiera intimidarme, y señaló el piso con un gesto grosero. ¿No me escuchaste o qué?, preguntó. Su tono era duro, cargado de impaciencia y arrogancia, como si ella fuera la dueña absoluta de la situación. Yo sentí como mi respiración se volvía más profunda, más consciente. Una parte de mí quería retroceder, como siempre, pero otra, una que llevaba años dormida, me empujaba hacia algo diferente. No sabía qué palabra saldría de mi boca, pero sí sabía que ya no podía seguir respondiendo con docilidad. Sentí mis labios moverse antes de tener la frase completa en la mente. Fue como si mi propio cuerpo hablara primero, cansado de aguantar. Romina levantó la barbilla, esperando mi disculpa o mi obediencia, pero lo que salió de mí fue algo completamente distinto. Todo se detuvo, mi miedo, su arrogancia, el ruido del jardín. Todo quedó suspendido en un segundo tan frágil como los pedazos de cristal a nuestros pies. No, dije. Lo solté sin temblar, sin bajar la vista, sin justificarme. Ella abrió los ojos, sorprendida como si no hubiera entendido la palabra. Tomás dio un paso hacia mí, y su mirada, tan chiquita pero tan llena de apoyo, me sostuvo por dentro. Ese no fue pequeño, apenas un murmullo, pero para mí fue un terremoto. Sentí como la vida, por primera vez en mucho tiempo, se movía en mi favor, aunque no sabía todavía en qué iba a terminar todo eso. No recogí el vaso. No limpié el piso. No pedí disculpas. Solo permanecí de pie, respirando profundo, mientras Romina trataba de procesar que su control sobre mí había empezado a resquebrajarse. Y aunque no sabía lo que vendría después, sentí que ese instante era apenas el comienzo de algo mucho más grande de lo que yo imaginaba. No sé cuánto tiempo pasó desde que dije no hasta que Romina reaccionó, pero pude sentir como el silencio se expandió por la sala como una cortina pesada. Ella parpadeó varias veces, como si intentara ordenar lo que acababa de escuchar. Nunca antes le había negado nada. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. Y para alguien como ella, acostumbrada a que la obedecieran sin cuestionar, ese simple monosílabo fue un golpe directo a su ego. Yo sentía el corazón brincar dentro del pecho, pero no retrocedí. Había algo diferente en mí ese día, como si una parte dormida se hubiera despertado con decisión. Romina dio un paso hacia adelante y se detuvo frente al salón de mármol, mirándome como si yo fuera una desconocida. ¿Cómo que no?, preguntó, cada palabra cayendo con más peso del que aparentaba. Su tono tenía una mezcla de incredulidad y amenaza, como si necesitara reafirmar su autoridad. Yo mantuve la mirada firme. No supe de dónde salió tanta fuerza, pero ahí estaba, sosteniéndome como si hubiera esperado años para aparecer. No era coraje. Era dignidad, esa palabra que había olvidado por miedo a los conflictos. Sentí un hormigueo en las manos. No sabía si era adrenalina o la sensación de estar perdiendo el control después de tanto tiempo aguantando. Pero no agaché la cabeza. Me quedé donde estaba, viendo cómo Romina caminaba de un lado a otro, tratando de recuperarse del impacto. Le temblaba ligeramente la nariz,
ese gesto tan suyo que mostraba cuando algo la confrontaba. Me observó con una mezcla de rabia y desconcierto, como si mi resistencia hubiera roto el libreto perfecto que ella llevaba años actuando. «Elena, recoge eso», repitió, ahora más lento, enfatizando cada palabra. Y entonces entendí que no era el vaso. Era el poder. Era la necesidad de mantenerme abajo para sentirse encima. Una parte de mí se estremeció al darme cuenta de que ella siempre necesitaba reafirmar su superioridad, incluso en cosas tan pequeñas como un vaso roto. Y ahí, frente a ese pedazo de cristal tirado, comprendí que mi vida se había estado midiendo en obediencias que nunca debí conceder. Respiré hondo. Vi a Tomás al fondo del pasillo, como si estuviera esperando que dijera algo más. Y algo dentro de mí se acomodó, como si todos los silencios acumulados hubieran encontrado su salida. Levanté la cabeza un poco más, no con arrogancia, sino con el orgullo que me correspondía. Y dije las palabras que jamás creí capaces de salir de mi boca. «Esta es mi casa, Romina», empecé, con la voz firme pero sin gritar. «No tu resort. No tu escenario. No tu lugar para dar órdenes». Ella se quedó rígida, como si la hubiera abofeteado sin tocarla. Sus labios temblaron apenas, y sus ojos se abrieron un poco más. Era la primera vez que la veía perder el control sin gritar. Adrián apareció en ese momento desde el pasillo, deteniéndose al escuchar mis palabras. Su mirada se movió entre nosotras, confundido, casi nervioso, como si no supiera de qué lado debía colocarse. Pero por primera vez, no necesitaba que él me defendiera. Yo ya estaba haciéndolo. Me di cuenta de que mis piernas ya no temblaban. Sentí algo parecido a la libertad recorrerme por dentro, ese tipo de alivio que se siente cuando uno se atreve a decir lo que lleva atorado por años. Romina abrió la boca para responder, pero no logró articular palabra. Era como si intentara procesar que yo, la mujer a la que siempre veía como una sombra, estaba marcando un límite que jamás había imaginado. Y en ese instante comprendí que la había sorprendido más de lo que deseaba admitir. Adrián dio un paso hacia adelante, colocándose entre nosotras sin darse cuenta, como si intentara amortiguar un choque emocional que no sabía manejar. «Mamá», susurró, sin saber si detenerme o apoyarme. Yo no lo miré. No necesitaba validación. Sentía que mi cuerpo entero estaba sosteniendo una verdad que llevaba demasiado enterrada. Él se quedó ahí, quieto, intentando entender algo que se le escapaba desde hacía mucho tiempo. Romina recuperó el aliento y, con voz entrecortada, solo alcanzó a decir: «¿Qué dijiste?», como si repetirlo la hiciera sentir menos vulnerable. Pero ya era tarde. Las palabras habían salido y yo no podía, ni quería, recogerlas. Era la primera vez que no retrocedía. La primera vez que ponía un límite con claridad. La primera vez que no me disculpaba por existir en mi propio hogar. Supe entonces que nada volvería a ser igual. Esa frase había abierto una grieta en la dinámica que ella creía indestructible. Y aunque todavía no sabía qué vendría después, tenía claro que ese paso, tan pequeño y tan grande a la vez, iba a cambiarlo todo. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que pararme frente a otra mujer y decirle que se fuera de mi casa. Pensé que la vida me ahorraría una escena así, pero después de lo que había pasado, sentí algo dentro de mí tan firme que ya no podía seguir tragándome el miedo. Romina seguía parada en medio del salón, respirando agitada, como si mi respuesta hubiera sido una provocación personal. Yo la observé desde un ángulo distinto, no como la esposa de mi hijo, sino como alguien que había cruzado todas las líneas imaginables dentro de mi hogar. El ambiente estaba tan tenso que podía escucharse incluso el roce del aire contra las cortinas. Tomé aire y caminé hacia la entrada sin romper contacto visual con ella. Mis pasos resonaban sobre el piso como si cada uno confirmara una decisión que llevaba años posponiendo. Me acerqué al closet donde guardábamos las cosas de visitas y sin pensarlo dos veces saqué las maletas rígidas de Romina, esas grandes, brillantes, con detalles dorados que le encantaban porque, según ella, reflejaban su estilo. Me sorprendió lo natural que me salió cargarlas, como si mi cuerpo ya supiera lo que tenía que hacer. Romina frunció el ceño al verlas en mis manos, incapaz de ocultar el golpe a su orgullo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con la voz endurecida. No le respondí de inmediato, solo caminé hacia la puerta. Cuando por fin me vio colocar las maletas junto al marco,
sus ojos se abrieron como si hubiera presenciado una falta imperdonable. Para alguien que estaba acostumbrada al lujo, al control, a mover a todos como piezas, ser expulsada era algo que no sabía procesar. Sentí el peso de su incredulidad sobre mis hombros, pero no me hizo retroceder. «Te vas ahora, Romina», dije con una seguridad que ni yo conocía. No fue un grito ni una amenaza. Fue una verdad simple, una frase limpia, sin temblor. Ella dio un paso hacia adelante como si quisiera recuperar el control, pero esta vez yo no bajé la mirada. Adrián apareció detrás de ella, pálido, sin saber de qué lado colocarse. Su silencio fue un recordatorio doloroso de lo mucho que había cedido por mantener la paz. Pero esa paz había sido falsa desde hace mucho, y él lo sabía. Romina apretó los labios, tratando de reunir la fuerza para responder. «No tienes derecho», soltó, pero la frase salió rota, como si no tuviera dónde sostenerse. Ahí entendí que su autoridad no venía de respeto, sino de costumbre. Siempre había hablado desde el poder que ella creía tener, no desde el que realmente le pertenecía. Yo enderecé la espalda, sintiendo como la vida me devolvía, de a poco, la parte de mí que había perdido entre tantos silencios. «Tengo todos los derechos, Romina», respondí, más tranquila que nunca. «Esta casa es mía. Y no voy a permitir que sigas tratándome así». Ella se quedó inmóvil, como si esa frase le hubiera desarmado la armadura. No sabía qué decir. Por primera vez desde que llegó a nuestra familia, se veía pequeña, sin ese escudo de arrogancia que siempre la acompañaba. Su mirada viajó hacia Adrián, buscando apoyo, pero él solo bajó la mirada, derrotado, con el corazón hecho un nudo que no sabía desatar. Ella trató de acercarse a él, pero Adrián dio medio paso hacia atrás, un movimiento casi imperceptible, pero suficientemente claro para que Romina entendiera que la dinámica había cambiado. Yo vi en sus ojos una mezcla de rabia y desorientación. Sabía que le dolía más la pérdida del control que la expulsión misma. Romina vivía de las apariencias, de su imagen impecable, de su supuesto liderazgo sobre la familia. Perder eso era, para ella, peor que cualquier castigo. «Esto no se va a quedar así», dijo finalmente, respirando hondo como si intentara recuperar el aire que la situación le había arrancado. Su voz ya no sonaba tan fuerte como antes. Sonaba forzada, como si se resistiera a aceptar lo inevitable. Yo no respondí. No necesitaba justificarme. No tenía nada que explicarle. Mi postura, mis maletas en la puerta, mi hijo detrás de ella con el corazón hecho pedazos, todo decía más que cualquier palabra. Tomás asomó la cabeza desde el pasillo, con los ojos muy abiertos. Cuando Romina lo vio, intentó recomponer su expresión, pero ya no podía ocultar la furia, la humillación y el desconcierto. Me acerqué un poco al niño y él corrió hacia mí sin pensarlo. Ese pequeño gesto lo cambió todo. Romina se quedó mirando esa escena como si no entendiera por qué su propio hijo no corría hacia ella. Eso la quebró por dentro. Lo vi en su cara. Lo supe en su silencio. Abrí la puerta. Dejé que el aire de afuera entrara, frío y seco, como un borrón y cuenta nueva. No dije nada más. No había necesidad. Ella tomó sus maletas con las manos tensas, frías, derrotadas. Y mientras cruzaba el umbral, vi en su mirada una promesa de conflicto. No se iba a quedar tranquila. No sabía perder. Pero su partida, aunque fuera temporal, me dio un respiro que no sabía cuánto necesitaba. Y en ese respiro, aunque breve, entendí que lo que venía después iba a cambiarlo todo otra vez. Cuando cerré la puerta detrás de Romina, el sonido fue tan sólido que casi sentí que había sellado un capítulo entero de mi vida. Me quedé quieta unos segundos, sosteniendo el marco como si necesitara confirmar que no había imaginado lo que acababa de hacer. El silencio que quedó dentro de la casa no era esa calma bonita que uno agradece, era un silencio profundo, pesado, pero mío. Un silencio que llevaba demasiado tiempo extrañando. Sentí como mis hombros bajaron un poco, como si por fin pudiera respirar sin pedir permiso. Adrián seguía en medio de la sala, mirando el piso, sin saber qué hacer con sus propias manos. Su expresión me partió el alma, porque aunque Romina era un huracán, él todavía la amaba a su manera. No supe si acercarme o dejarlo solo, pero no hice nada. Él necesitaba tiempo para entender lo que había ocurrido. Y yo también. Pasé por su lado sin decir palabra y fui a la cocina.
buscando apoyar mis manos en la barra como si eso pudiera estabilizarme. Pero al tocar la superficie fría, entendí que mi estabilidad no venía de ninguna parte externa. Venía de mí. Tomás entró detrás de mí con pasos pequeños. No dijo nada, solo se pegó a mi costado como si buscara refugio. Le acaricié la cabeza en silencio. No quería cargarlo con mis problemas, pero él sabía más de lo que aparentaba. Ese niño lo había visto todo, las órdenes, las humillaciones, el desprecio escondido entre gestos elegantes. Y ahora me miraba con una mezcla de alivio y miedo, como si temiera que Romina regresara gritando. Le prometí con la mirada que yo manejaría lo que viniera. Adrián apareció después de unos minutos y se detuvo entre la cocina y la sala. Su voz salió baja, quebrada, como si le costara hablar. «Mamá», susurró, pero no terminó la frase. Yo asentí lentamente, dándole permiso de guardar silencio. No necesitábamos hablarlo todavía. La herida estaba demasiado fresca. Él se apoyó en la mesa como si algo dentro de él se hubiera soltado también. No era un hombre débil, pero sí uno que había aprendido a callar sus emociones por años, y ahora todo eso estaba explotando de golpe. Intenté sentarme un momento para descansar, pero la mente no me dejaba. Me preguntaba qué iba a pasar después, si Romina regresaría con más violencia emocional, si Adrián sería capaz de enfrentarla, si Tomás sufriría más de lo necesario. Ese pensamiento me apretó el pecho. Me levanté otra vez, sintiendo que caminar me ayudaba a no derrumbarme. Revisé cada rincón de la sala como si necesitara cerciorarme de que la casa seguía en pie. Todo estaba igual, la decoración, los muebles, los objetos cuidadosamente acomodados, pero algo había cambiado profundamente. Era yo. El silencio se rompió con el sonido del teléfono fijo, ese aparato que casi nunca sonaba. El timbre fue tan abrupto que me hizo dar un brinco. Miré a Adrián, pero él no se movió. Tenía los ojos perdidos, como si el alma se le hubiera quedado atorada en un recuerdo lejano. Tomé el auricular con la mano temblorosa, pero antes de hablar, supe quién era. Las certezas dolorosas se reconocen sin presentaciones. Respondí con un bueno, que apenas salió de mi garganta. La voz de Romina entró como una ráfaga helada, seca, directa, sin rastro del nerviosismo que había tenido al salir. «No creas que esto termina aquí», dijo, sin respirar. «Vas a arrepentirte». Hubo algo en su tono que me recorrió la espalda. No era un grito. Era algo peor, una advertencia disfrazada de calma. Esa mujer podía perder cosas materiales, podía perder su postura elegante, pero nunca soltaría el control sin pelear. Supe, desde ese instante, que iba a regresar con más fuerza de la que imaginaba. Colgué sin darle más palabras. No había nada que explicarle ni discutir. El teléfono quedó sobre la barra mientras mis manos seguían temblando ligeramente. Adrián levantó la mirada, esperando que le dijera quién era. No tuve que decir su nombre, lo entendió por la expresión en mi cara. Él cerró los ojos, fatigado, como si no tuviera fuerzas para enfrentar otro conflicto. Me dolió verlo así. Me dolió ver lo mucho que esa relación lo había desgastado, casi consumido. Fui hasta la ventana para ver la calle, no porque esperara verla ahí afuera, sino porque necesitaba un recordatorio de que el mundo seguía. La gente caminaba como siempre, los autos pasaban, el cielo comenzaba a anaranjarse, pero dentro de mí, algo se había movido como un terremoto. Sabía que había dado un paso grande, quizá irreversible. Y aunque me daba miedo lo que pudiera venir, no me arrepentía. No podía hacerlo. Romina había cruzado todos los límites posibles, y yo había recuperado uno que creí perdido, mi derecho a decidir quién entraba y quién no. El resto de la tarde pasó sin que ninguno de los tres dijera gran cosa. Tomás coloreaba en el piso, Adrián se quedó sentado mirando sus manos. Yo me mantuve cerca, escuchando el silencio entre nosotros como si fuera un puente frágil. Supe, con una certeza que no necesitaba palabras, que esta calma no iba a durar. Romina no era mujer de retirarse. Algo planeaba. Algo que iba a poner a prueba todo lo que acababa de recuperar. Y en el fondo, aunque me costara admitirlo, yo también sabía que lo que había hecho era apenas el inicio de una batalla emocional más grande. ¿Y tú? ¿Habrías guardado silencio después de expulsarla, o le habrías respondido esa llamada para dejar aún más clara tu postura? Dormí muy poco esa noche.
Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Romina repitiendo esa frase seca que se me quedó atorada en el pecho: no creas que esto termina aquí. No era la primera vez que ella usaba ese tipo de advertencias, pero nunca antes había sonado tan calculada, tan segura de que todavía tenía algún tipo de control sobre nuestra vida. Me levanté más temprano de lo normal, intentando distraerme con tareas pequeñas, pero incluso el sonido de los platos me sonaba más fuerte de lo habitual, como si la casa entera estuviera preparándose para algo que no sabía nombrar. Adrián bajó a la cocina con el rostro cansado, como si no hubiera pegado un ojo. Se sentó sin saludar, apoyando los codos en la mesa, y me sorprendió que no intentara esconder su angustia. «Mamá», dijo finalmente, «Romina me escribió toda la madrugada. No le pedí ver los mensajes. Me bastó con la forma en que apretaba el celular con los dedos temblorosos. Supe que ella estaba amenazando, manipulando, presionando. Era su forma de operar, atacar por todos los flancos hasta que la otra persona cediera, aunque fuera a costa de su propia paz. Me contó que Romina exigía que la recogiera, que no tenía por qué soportar humillaciones y que esperaba que él pusiera las cosas en orden. Cuando Adrián mencionó esa frase, bajé la mirada. Conocía bien ese tipo de lenguaje. Era el mismo que ella usaba cada vez que quería que le hiciera una transferencia para algún antojo caro, o cuando le pedía que pagara cosas que no necesitaba solo para sentirse rodeada de lujo. Era un patrón viejo, pero que ahora se sentía más agresivo que nunca. Lo peor era que mi hijo todavía se sentía responsable de su estado emocional. Intenté preparar café para los dos, aunque el aroma no me calmó como otras veces. Adrián seguía revisando el celular como si esperara otra bomba emocional. «Dice que si no voy por ella, va a venir sola», susurró. Y ahí sentí un escalofrío. Romina era perfectamente capaz de llegar con un escándalo, de gritar frente a los vecinos, de inventar historias para ponerse como la víctima. La había visto hacerlo antes con otras personas, pero nunca imaginé que algún día usaría esas tácticas contra nosotros. Pensar en eso me revolvió el estómago. Mientras él hablaba, yo caminaba por la cocina sin rumbo, abriendo cajones sin saber qué buscaba. No era un objeto, era estabilidad. Pero estabilidad era justo lo que Romina usaba para manipular. Si Adrián se movía hacia ella, perdía su tranquilidad. Si se alejaba, ella lo hacía sentir culpable. Y ahora él estaba atrapado en un punto medio que lo estaba consumiendo. Me partió verlo así. Era mi hijo, el mismo que de pequeño se tapaba los oídos cuando escuchaba gritos ajenos porque no soportaba las discusiones. Y ahora vivía dentro de una tormenta emocional diaria. Tomás bajó medio dormido, frotándose los ojos, sin entender por qué el ambiente estaba tan cargado. Me acerqué a él para abrazarlo mientras Adrián guardaba su teléfono en el bolsillo con un suspiro derrotado. Vi en su rostro una mezcla de miedo y cansancio que me dolió profundamente. No sabía si Romina realmente vendría, pero el simple hecho de que lo considerara posible dejaba claro el nivel de control que ella tenía sobre su mente. Y no pude evitar sentir un enojo profundo hacia la mujer que había logrado empujar a mi hijo hasta ese punto. Después del desayuno, Adrián salió a caminar unos minutos para despejarse. Yo me quedé con Tomás, tratando de mantener una normalidad que ya no existía. Cada sonido en la calle me hacía voltear hacia la ventana, esperando ver su figura aparecer. Pero no llegó. En lugar de eso, el celular de Adrián vibró sobre la mesa, mostrando un mensaje que alcanzó a iluminar la pantalla antes de bloquearse. Mi corazón dio un vuelco. No toqué el teléfono, pero supe que era ella. Ese tipo de tensión se reconoce sin explicación. Cuando Adrián regresó, tomó el celular con las manos frías. Lo desbloqueó y leyó el mensaje en silencio. No me lo mostró, pero vi cómo sus ojos se llenaban de una angustia que me rompió el alma. Dice que va a hacer lo que sea necesario para recuperar lo que es suyo, murmuró, apenas audible. Mis manos se apretaron involuntariamente sobre la mesa. Esa palabra. Suyo. Sabía exactamente lo que quería decir. Él, Tomás, la casa, la imagen, el control. Romina no estaba hablando de amor. Estaba hablando de propiedad. Me acerqué a Adrián, con la voz más suave que pude reunir. Hijo, esto no puede seguir así, le dije. No puedes vivir con miedo a sus reacciones. Él cerró los ojos, respirando hondo, como si esa frase le doliera más por ser verdad. No sé qué hacer, mamá,
confesó. Romina puede hundirme si quiere. Y ahí entendí otra cosa, no solo le tenía miedo a su temperamento, también sabía que ella era capaz de usar cualquier cosa en su contra. Mensajes, cuentas, historias, lo que fuera. Era una mujer que no conocía límites. Mientras él hablaba, sentí que el aire se hacía más pesado, como si todo lo que veníamos evitando estuviera por explotar. Y aunque intentaba mantener la calma, sabía que las amenazas de Romina no eran palabra suelta. Ella siempre actuaba. Esa mujer no sabía quedarse callada, ni retirada, ni resignada. Y cada fibra de mi cuerpo me decía que lo que venía iba a ser aún más difícil. No sabía qué haría ella después, pero sí sabía una cosa: estábamos entrando a un terreno peligroso, uno donde cada decisión podía cambiar el futuro de mi familia. El día siguiente empezó extraño desde el primer minuto. Adrián había salido temprano diciendo que necesitaba pensar, pero algo en su mirada me dejó intranquila. No era tristeza, tampoco enojo. Era ese tipo de expresión que uno ve en alguien que está a punto de enfrentar algo que siempre evitó. Pasaron un par de horas y yo no lograba concentrarme en nada. Revisé la cocina, acomodé los cojines, caminé por el jardín sin rumbo. Todo parecía tener un brillo distinto, como si la casa estuviera esperando que ocurriera algo importante. Cuando Adrián regresó, apenas pude reconocerlo. Venía pálido, con los ojos enrojecidos y las manos tan tensas que parecía que se las estaba deteniendo con fuerza. Cerró la puerta despacio y se recargó en ella sin hablar. No tuve que preguntarle nada. Su silencio decía más que cualquier frase. Tomó asiento en la mesa del comedor y dejó que su respiración temblara un poco, como si por fin se hubiera permitido sentir algo que había guardado demasiado tiempo. Me senté frente a él, esperando a que pudiera juntar palabras. «Mamá», susurró. «No puedo más». Esa confesión me atravesó. Jamás pensé escuchar esa frase salir de su boca, porque él siempre había sido el hijo que quería demostrar que podía con todo, incluso cuando la vida lo rebasaba. Me tomó las manos y pude sentir el frío en sus dedos, ese frío que viene del miedo, no del clima. «Romina», intentó continuar, pero la voz se le quebró. Respiró hondo, como si necesitara valor para soltar lo que venía. «Me revisa todo», soltó al fin. Mis mensajes, mis correos, hasta los movimientos de la cuenta conjunta. Sentí un nudo en el estómago que me dejó sin aire unos segundos. Yo sabía que Romina era controladora, pero no imaginaba que llegara tan lejos. Adrián explicó que ella tenía acceso a todo, a sus gastos, a sus transferencias, incluso a lo que él pagaba cuando salía solo. «Dice que si no tengo nada que esconder, no debo molestarme», continuó, con una mezcla de vergüenza y cansancio. Era horrible escucharlo admitir que su propia esposa había invadido cada espacio de su privacidad. La parte inesperada vino después. Adrián sacó su celular y me mostró algo que nunca hubiera creído posible. Capturas de pantalla, mensajes que Romina le enviaba cada vez que él no obedecía sus exigencias. No eran simples reclamos, eran amenazas emocionales disfrazadas de preocupación. «Si me fallas, te destruyo. No te atrevas a dejarme en ridículo. Tú eres mío». Leí esas frases y sentí una rabia tan profunda que me ardieron las manos. No podía creer que mi hijo viviera sometido bajo ese nivel de manipulación. Me contó que hace meses ella lo chantajeó durante una cena en un restaurante elegante al que la llevó para intentar arreglar las cosas. En lugar de conversar, Romina usó la información de sus finanzas para hacerlo sentir pequeño. Le dijo que sin ella nunca habría tenido un verdadero estilo de vida. Le recordó cada compra, cada viaje, cada pago que él había hecho. Adrián me confesó que, esa noche, sintió vergüenza de sí mismo por primera vez. Y que desde entonces, cada decisión suya estaba condicionada por lo que Romina pudiera decir o hacer con la información que tenía. Yo lo escuchaba con el corazón apretado. No sabía si abrazarlo, si llorar, si gritar. Pensaba en cómo ese muchacho tímido, generoso, el niño que siempre buscaba la manera de no lastimar a nadie, había caído en manos de alguien que no entendía límites. Me dolía que yo no hubiera visto antes el desgaste en sus ojos, esa manera extraña de respirar cada vez que Romina levantaba la voz o hacía un comentario sarcástico. Él no estaba siendo un esposo, estaba siendo un rehén emocional. «Mamá, tengo miedo», admitió al final.
Esas 2 palabras fueron las que me terminaron de romper. Nunca en mi vida había escuchado a Adrián decir que tenía miedo. Ni de niño, ni de adolescente, ni cuando enfrentó momentos difíciles. Pero ahí estaba, temblando por dentro, como si por primera vez comprendiera la magnitud de lo que había vivido. Sentí un impulso enorme de protegerlo, como cuando era pequeño y venía conmigo porque soñaba feo. Pero ahora los monstruos no estaban en su cabeza. Tenían nombre, rostro y perfume caro. Me acerqué y le tomé el rostro con ambas manos. «Ya no estás solo, hijo», le dije con una firmeza que no buscaba consolar, sino despertar. Adrián cerró los ojos y apoyó su frente en la mía como si necesitara ese contacto para no derrumbarse del todo. Yo sabía que a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. Romina había cruzado una línea que ya no se podía ignorar. Y Adrián, aunque todavía asustado, había dado el primer paso para reconocerlo. Mientras él se recargaba en mí, pensé en lo que venía. Ella no se iba a quedar tranquila. Romina no sabía perder. Y ahora que Adrián había empezado a romper su silencio, era cuestión de tiempo para que ella buscara recuperar el control de la peor manera. Y aunque no lo dije en voz alta, supe exactamente que ese secreto que mi hijo acababa de revelar cambiaría por completo la forma en que enfrentaríamos lo que venía. Nunca olvidaré la forma en que Adrián se levantó de la mesa después de contarme todo. Era como si acabara de soltar una carga que llevaba años atorada en el pecho, pero al mismo tiempo parecía más frágil que nunca. Caminaba por la sala con las manos entrelazadas detrás de la nuca, mirando el techo como si ahí estuviera la respuesta que no encontraba. Yo lo seguía con la mirada, tratando de ser fuerte por los dos, aunque por dentro sentía un torbellino que no sabía acomodar. No era solo preocupación, era culpa por no haber visto nada a tiempo. Adrián se sentó finalmente en el sillón, ese que Romina siempre criticaba porque según ella no combinaba con el estilo elegante que quería imponer en mi casa. Él inhaló profundo, como si se preparara para soltar algo aún más duro. Y lo hizo. «Mamá, ella revisa mis conversaciones con mis amigos», confesó con la voz temblorosa. «Y cuando encuentra algo que no le gusta, me amenaza con mostrarlo fuera de contexto». Me quedé inmóvil. No sabía que Romina había llevado el control hasta ese nivel. Era invasión, manipulación, violencia emocional disfrazada de preocupación. Me tomó varios segundos procesarlo. Adrián no era perfecto, pero jamás imaginé que viviera bajo ese tipo de presión diaria. Contó que Romina tenía acceso incluso a fotos antiguas, a correos laborales, y que a veces insinuaba que podría arruinarle la reputación si él no actuaba como ella quería. Cuando escuché eso, sentí que algo se me desprendía por dentro. Pensé en cuántas noches debió haber fingido estar bien para que Tomás no se diera cuenta del daño que vivía. Y pensé también en cuántas discusiones evitó conmigo para no preocuparme. Lo que más me dolió fueron sus siguientes palabras. Me decía que si algún día la dejaba, se quedaría con todo lo que pudiera, susurró, apretando los puños. Con mi dinero, con mis cosas. Incluso decía que podía pelear por esta casa si quería. Esa frase me cayó como un balde de agua fría. ¿Cómo se atrevía a hablar de mi casa como si fuera parte de su posible herencia? Esa propiedad la había pagado yo, con años de trabajo, sacrificios y jornadas en el banco que me dejaban sin fuerzas. Romina ni siquiera sabía lo que significaba ahorrar peso por peso. Adrián bajó la mirada y se frotó los ojos, como si quisiera borrarse los recuerdos. Una vez usó mi tarjeta sin permiso, admitió con vergüenza. No para algo necesario, quería un bolso de diseñador que según ella le daría presencia frente a sus amigas. Me mostró los cargos en su estado de cuenta y vi ahí un patrón que me estremeció: compras impulsivas, restaurantes de lujo, gastos innecesarios cada vez que él intentaba ponerle límites. Y si él reclamaba, ella lo atacaba emocionalmente, convirtiendo cualquier conversación en una guerra psicológica. Yo escuchaba todo en silencio, sintiendo como cada frase era un golpe directo. No solo contra Adrián, sino contra lo que yo siempre quise enseñarle, que una relación debe construirse con respeto, no con miedo. Y verlo así, roto por dentro, me hizo entender cuán profunda era la manipulación de Romina. Él no estaba exagerando, estaba sobreviviendo. Me acerqué y le tomé el brazo con cuidado, como si fuera cristal. «Hijo, esto no es amor», le dije con la voz más suave que pude reunir. Él asintió lentamente, con los ojos vidriosos,
como si por fin aceptara algo que se negaba a ver. Tomás apareció en la puerta, observándonos sin entender del todo, pero sintiendo que algo muy serio estaba pasando. Adrián lo llamó con un gesto y el niño corrió a sentarse junto a él. Eso me rompió aún más. Porque Adrián abrazó a su hijo con una desesperación que dejó ver cuántas veces se había guardado el dolor para no dañarlo. Era un abrazo de desahogo, pero también de miedo a perder lo poco que aún tenía intacto. Me quedé mirando esa escena con un nudo en la garganta, sabiendo que no podía permitir que Romina siguiera destrozando a esa familia. Adrián levantó la mirada hacia mí y soltó la frase que terminó de explicarlo todo. «Mamá, si ella regresa, yo no sé si pueda detenerla», dijo, derrotado. «No quiero que te haga daño. No quiero que lastime más a Tomás. No quiero seguir viviendo así». Sentí que el corazón se me apretaba, pero esta vez no era tristeza, era un despertar lleno de fuerza. Porque al escucharlo, supe que ya no se trataba solo de mi dignidad. Se trataba de proteger a mi hijo y a mi nieto de una mujer que no conocía límites. Y esa certeza me encendió algo que no había sentido en mucho tiempo: coraje. Me acerqué a él, coloqué mi mano sobre la suya y le dije con firmeza: «No vamos a permitirlo. No estás solo, Adrián». Él bajó la cabeza, dejando que una lágrima cayera al piso. Ese gesto, tan silencioso, me confirmó que había cargado con una lucha interna demasiado tiempo. Y aunque no sabíamos qué haría Romina después, entendimos que venía un enfrentamiento inevitable. Yo sentía miedo, sí, pero también una claridad que jamás había tenido. Romina no había terminado. Y ahora que su control sobre Adrián empezaba a romperse, era cuestión de tiempo para que viniera por lo que ella creía suyo. Y yo, por primera vez, estaba lista para enfrentarla. Todavía tenía en el pecho el peso de la confesión de Adrián cuando me fui a la sala para despejar un poco la mente. Me senté frente a las ventanas grandes, mirando cómo el sol se reflejaba en los muebles como si nada estuviera pasando. Pero por dentro, yo sentía un torbellino. No era miedo, al menos no únicamente. Era una mezcla de enojo, claridad y un impulso extraño que me decía que por fin tenía que poner un alto definitivo. No podía seguir permitiendo que Romina nos manejara como si fuéramos piezas en un juego donde solo ella ganaba. Me levanté y caminé hacia la cocina, tratando de respirar hondo. Cada paso se sentía más firme, más consciente. No sé en qué momento dejé de ser esa mujer que agachaba la cabeza para evitar conflictos. Pero ahí estaba, sintiendo que mi voz tenía peso otra vez. Adrián entró detrás de mí, aún con los ojos rojos, pero con una expresión distinta. Ya no era el mismo hombre que temblaba al ver el nombre de Romina en el celular. Ahora había algo en el que indicaba que estaba empezando a despertarse de ese miedo que lo aprisionó tanto tiempo. «Mamá, no quiero que ella vuelva», dijo con un hilo de voz. Yo me giré despacio para verlo. Sus hombros estaban caídos, como si hubiera cargado un peso imposible durante años. Y aún así, en sus ojos había una chispa nueva, una que reconocí al instante: valentía. No la valentía de pelear, sino la de admitir que ya no podía más. Esa honestidad me tocó el alma. Tomé aire y lo dije sin rodeos: si ella regresa a esta casa para humillarnos o controlarnos, se va a encontrar conmigo de frente. Adrián bajó la mirada, pero esta vez no por vergüenza. Fue alivio. Nos sentamos en la mesa. Él me contó que Romina había amenazado con ir al spa de lujo al que siempre iba cuando quería refrescar la cabeza y después presentarse aquí sin aviso, como si la casa siguiera siendo un escenario para sus desplantes. Eso me encendió una alarma interna. Conocía bien el patrón. Cuando Romina se sentía atacada, regresaba con más fuerza, más arrogancia y más ganas de hacer daño. Y esta vez, lo haría sabiendo que Adrián estaba debilitado emocionalmente. Eso me obligó a tomar la decisión más clara del día. No voy a permitir que entre, le dije con calma firme. No mientras siga haciéndote daño. Él levantó los ojos y, por primera vez, no discutió. No intentó suavizar la situación. No la defendió. Solo asintió con un gesto pequeño, casi imperceptible, pero definitivo. Era la primera vez en años que estábamos alineados. Me tomó la mano, temblando. «Gracias», susurró. Y en ese momento entendí que todo lo que había soportado, todo lo que había callado, tenía sentido si eso significaba proteger a mi hijo y a mi nieto.
Pasaron algunos minutos en silencio. Yo escuchaba mi respiración mezclada con la suya, sincronizada de una forma que hacía mucho no sentía. De pronto, el timbre de la casa sonó. Primero suave, luego insistente. Adrián se puso de pie de golpe, pálido como un papel. Me miró como si necesitara permiso para moverse. Mi estómago se tensó. No era necesario asomarme por la ventana para saber quién estaba del otro lado. Podía sentir la presencia. Podía olerla en el aire como un perfume que no se va aunque abras todas las ventanas. Me acerqué a la puerta paso a paso, con una calma que me sorprendió. No llevaba coraje en la cara ni miedo en el cuerpo. Llevaba claridad. Llevaba años acumulados de cansancio transformado en fuerza. Adrián estaba a mi lado, respirando rápido, pero sin retroceder. Tomé el picaporte y lo giré despacio, escuchando el clic metálico que me recordó todas las veces que Romina había entrado sin tocar, sin permiso, sin respeto. Esta vez, no iba a ser igual. Cuando abrí, ahí estaba. Romina. Con el cabello perfecto, las uñas impecables, el gesto altivo y un brillo duro en los ojos. No venía derrotada. Venía a recuperar territorio. Llevaba una bolsa grande colgada del brazo, como si tuviera la intención de instalarse de nuevo. Y su expresión, fría como el mármol. No dijo hola. No preguntó si podía pasar. Simplemente dio un paso hacia adelante, queriendo cruzar el umbral como siempre lo hacía. Pero esta vez, mi cuerpo se adelantó a mis dudas. Me puse frente a ella, bloqueándole la entrada. «No vas a pasar», le dije. Sin gritos. Sin titubeos. Solo la verdad. Su mirada se encendió, sorprendida, herida, furiosa. Y pude ver en sus ojos que esa palabra la descolocó más que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Y ahí entendí que la batalla apenas estaba empezando. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de decirle eso en la cara, o habrías abierto la puerta por miedo a empeorar las cosas? La forma en que Romina me miró cuando le bloqueé la entrada no se me va a olvidar nunca. Sus ojos tenían esa mezcla peligrosa de sorpresa y enojo que solo aparece cuando alguien acostumbrado a mandar se topa con un límite inesperado. Se quedó quieta por unos segundos, y pude sentir cómo su perfume caro se extendía entre nosotras como una nube pesada que estorbaba más que adornaba. No dije nada más. Solo sostuve mi postura, con una tranquilidad que incluso a mí me sorprendía. No llevaba miedo en el cuerpo, apenas un cansancio firme que me afirmaba en mi lugar. Ella dio un paso atrás, como si necesitara espacio para recuperar el control. Y justo cuando pensé que intentaría irse, escuché el sonido de un motor apagándose frente a la casa. Me asomé y vi un auto oscuro detenerse, uno de esos modelos elegantes que Romina soñaba con presumir aunque no pudiera pagarlo sola. La puerta se abrió y lo que salió me dejó la piel fría. Su madre. Una mujer que siempre habló como si cada palabra fuera una sentencia, vestida con un atuendo lleno de joyas que brillaban más de lo necesario. Apenas puso un pie en la banqueta, ya venía con gesto de superioridad. «Venimos a hablar», dijo la señora apenas llegó al umbral, empujando ligeramente a Romina para entrar primero. No esperó mi respuesta. Intentó cruzar como si la casa fuera suya, como si toda la decoración elegante que veía a través de la puerta la invitara a instalarse. Pero esta vez mi cuerpo no cedió. Levanté la mano y puse la palma en el marco, bloqueándola también. La señora abrió los ojos con incredulidad, como si yo acabara de faltarle al respeto a una autoridad que solo existía en su mente. Ella se acomodó el collar de perlas con un gesto exagerado, dejando ver que sus joyas eran parte de su identidad. Creía que la riqueza, o la apariencia de ella, le daba derecho a imponerse en cualquier casa, como si el lujo justificara el maltrato. Romina aprovechó ese segundo para recomponer el rostro y pararse junto a su madre, intentando recuperar la postura de mujer intocable. «Mi mamá quiere aclarar las cosas», dijo con un tono casi teatral. Yo respiré hondo, tratando de no confundirme con esa falsa cordialidad que siempre usaba para manipular. «Aclarar no es entrar sin permiso», respondí, manteniendo la voz firme. La madre de Romina me miró como si mis palabras fueran una falta grave. «Somos familia», respondió con un tono frío, como si eso le diera acceso automático a mi propiedad. Negué lentamente, sintiendo un calor extraño en el pecho, una mezcla de indignación y fuerza que me mantenía serena.
No toda familia se comporta como tal, dije. Y nadie entra sin respeto. Por un instante, la señora pareció no saber cómo responder. No estaba acostumbrada a que alguien le devolviera el golpe con calma. Romina cruzó los brazos, intentando recuperar control de la conversación. No te va a ser tan fácil echarnos esta vez, soltó, como si quisiera demostrar que todavía tenía algo de poder. Ese comentario me recorrió la espalda como una descarga. Ahí estaba la verdadera Romina, la que se alimentaba de la intimidación, la que usaba amenazas disfrazadas de seguridad. Yo no moví un centímetro. No necesitaba levantar la voz. Mi postura hablaba sola. Todo en esa escena se sentía extraño, la luz del sol entrando de lado, las dos mujeres paradas en mi entrada con esa actitud soberbia, y yo, por primera vez, ocupando mi lugar sin miedo. Adrián apareció detrás de mí, sin decir nada. Su presencia no fue para confrontar, sino para sostenerme. Y aunque Romina lo vio, esta vez no pudo manipularlo con una mirada. Había agotado sus estrategias. Su madre, notando el ambiente tenso, dio un paso más atrás, como si empezara a darse cuenta de que no tenía la autoridad que creía. Tomé aire despacio. No estaba actuando desde el coraje, sino desde una certeza que llevaba años buscando. Miré a ambas mujeres con una serenidad que las desconcertó. Pueden hablar, dije finalmente, pero no entrar. Esa frase cayó como plomo. No estaban acostumbradas a recibir límites, menos en voz de una mujer que ellas veían como la suegra que deberían manejar. Y ahí, en ese instante, pude ver cómo su seguridad empezaba a desmoronarse poco a poco, como si algo dentro de ellas entendiera que el terreno ya no era suyo. Romina apretó el bolso contra el pecho y desvió la mirada por primera vez desde que llegó. Su madre intentó recuperar la compostura, pero los hombros ya no los tenía tan erguidos. La fachada de autoridad se les estaba cayendo, y aunque sabía que no iban a rendirse tan fácil, también supe que ese encuentro marcaba un antes y un después. Algo en ellas había cambiado. Y algo en mí también. Lo que siguiera después ya no me intimidaba. Por primera vez, sentí que podía enfrentarlo de pie. La forma en que Romina y su madre se quedaron paradas en la entrada, esperando que yo cediera, me recordó todos los años en los que sí lo hice. Me vi a mí misma permitiéndoles cruzar la casa, mover cosas, opinar, mandar, como si yo fuera una invitada en mi propio hogar. Pero ese tiempo ya había terminado, y ellas lo estaban entendiendo apenas ahora. Cuando les dije que podían hablar, pero no entrar, vi como un destello de inseguridad cruzó sus miradas. No era miedo, era molestia. Estaban lidiando con un límite que nunca se imaginaron que yo pondría. Decidieron quedarse en la entrada, como si hacerlo les devolviera un poco del control perdido. La madre de Romina acomodó su bolso con ambas manos y me soltó un suspiro exagerado, de esos que buscan imponer autoridad. No entiendo por qué te pones así, Elena, dijo con una voz demasiado tranquila. Mi hija no merece este trato. Romina, detrás de ella, iba asintiendo con la cabeza como si necesitara reafirmarse. Yo respiré hondo, sintiendo como mis pensamientos se ordenaban antes de responder. No estaba enojada, estaba firme. Había una diferencia enorme entre ambas cosas. El trato que recibe es el que da, respondí con calma. La señora arrugó la frente como si mis palabras fueran un insulto. Mi hija solo quiere vivir bien, replicó. Ese comentario me cayó con un peso conocido. Vivir bien, para ellas, siempre había significado lujo, control, apariencia. Nunca respeto. Nunca equilibrio. Yo me quedé unos segundos en silencio, porque entendí que ellas no habían venido a disculparse ni a buscar diálogo. Habían venido a recuperar un territorio que creían perdido. La madre de Romina incluso dio un paso hacia adelante, intentando entrar de nuevo, como si su simple presencia justificara el acceso. Levanté la mano para detenerla. No van a pasar, dije una vez más suave, pero más firme. Rompí algo con esa frase. Lo vi en el gesto tenso de Romina, como si sus planes se fueran desmoronando. Esa mujer no estaba acostumbrada a que alguien le dijera no. Mucho menos yo. Su mamá soltó una risa breve, amarga, un sonido que no encajaba con la decoración elegante que siempre presumían. Estás exagerando, Elena. Esta casa es de la familia, dijo.
Sentí un jalón en el estómago. No de toda la familia, corregí. Es mía. Y el respeto se exige desde la puerta. Romina movió la cabeza con fastidio y dio un paso adelante. ¿Qué estás intentando lograr con todo esto?, preguntó, con esa voz que usaba cuando se sentía superior. La miré de frente, sin un gramo de duda. No intento lograr nada. Estoy poniendo límites, dije. Ella entrecerró los ojos. No puedes excluirme de esta casa, arremetió. La palabra excluir me dio un escalofrío. No era exclusión, era protección. Esta casa no era un escenario donde ella podía llegar, ordenar y marcharse sin consecuencias. Era mi hogar. Y yo había dejado que lo pisoteara demasiado tiempo. La madre de Romina decidió intervenir otra vez. Mi hija merece estar cómoda, insistió. Me crucé de brazos, sintiendo que algo dentro de mí se fortalecía con cada palabra. La comodidad no se construye a costa de humillar a otros, repliqué. Romina chasqueó la lengua. No exageres. Solo tienes que acostumbrarte. Esa frase me ardió. Porque durante años, eso es exactamente lo que había hecho, acostumbrarme al maltrato. Y ver que ella lo decía tan natural me dio un golpe de realidad tan fuerte que sentí que mi corazón respondía antes que mi mente. No, Romina. Ya no me voy a acostumbrar a nada que me falte al respeto, dije, dejando que mis palabras se asentaran. Ella me miró como si acabara de traicionar un pacto silencioso que solo existía en su cabeza. Y entonces, en un arranque de frustración, golpeó la mesa de madera maciza cerca de la entrada, como si quisiera romper algo a falta de poder romperme a mí. Ese golpe resonó fuerte en toda la casa, un eco que me recordó cada momento en el que ella imponía su autoridad a través del miedo. Pero esta vez, no me moví. Romina respiró hondo, tratando de recuperar su máscara. De aquí no me muevo, declaró con tono desafiante. Su madre le tocó el brazo, intentando calmarla, pero Romina la apartó con brusquedad. Yo la observé sin parpadear, sintiendo un peso distinto en el cuerpo. No era miedo, era claridad. Ya no estaba discutiendo con la nuera problemática. Estaba enfrentándome a una mujer que no soportaba perder el control. Y yo, por primera vez, estaba dispuesta a sostener mi posición sin retroceder medio paso. Lo que viniera después no sería sencillo. Pero ya no había vuelta atrás. Romina había cruzado una línea, y yo también. No sé cómo explicar el ambiente de ese momento. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso en la entrada de mi casa, atrapándonos a todos en una tensión que no se podía cortar ni con cuchillo. Romina seguía aferrada al marco, reclamando su derecho imaginario de entrar, y su madre la respaldaba con esa mirada de superioridad que siempre la acompañaba. Yo estaba firme, sin mover un centímetro, con el corazón acelerado, pero el cuerpo tan plantado como si llevara raíces. Entonces escuché pasos pequeños detrás de mí. Y supe que no eran de Adrián. Tomás apareció en el pasillo, todavía con la playera que usaba para estar en casa, el cabello desordenado y los ojos muy abiertos. Se detuvo unos segundos, mirando la escena como si no lograra entender por qué dos mujeres estaban bloqueando la entrada. Pero luego miró mi postura, la cara roja de su mamá, el gesto tenso de su abuela, y lo entendió todo mejor que cualquier adulto. Caminó hacia mí sin prisa, como si su cuerpo supiera a dónde tenía que ir antes que su mente. Romina lo vio acercarse y por un momento suavizó la expresión, creyendo que él correría a abrazarla. Pero Tomás no corrió hacia ella. Corrió hacia mí. Se pegó a mi costado, abrazando mi pierna con fuerza. Ese gesto tan simple lanzó un golpe emocional que ninguna de las dos mujeres del otro lado estaba preparada para recibir. Romina abrió la boca, como si no pudiera procesar que su propio hijo buscara refugio en mí y no en ella. La madre de Romina frunció el ceño con una molestia que intentó disimular, pero el brillo incómodo en sus ojos lo delató. Yo bajé la mano y toqué la cabeza de Tomás, sintiendo cómo me temblaba el corazón de una manera diferente, no de miedo, sino de protección. «Mamá, basta», dijo Tomás de pronto, con una voz que no le había escuchado nunca. Fue como si un rayo hubiera atravesado la entrada. Romina se llevó una mano al pecho, completamente sorprendida. «¿Cómo me hablas así?», soltó, herida más en el ego que en el alma. Tomás no bajó la mirada.
No se encogió. No retrocedió. Simplemente se quedó ahí, firme junto a mí, con una valentía que no sé de dónde sacó. Ya no quiero que le grites a la abuela, continuó. Ni a papá. Esa frase cayó como plomo en el piso. No hubo manera de suavizarla. Era la verdad limpia, directa, salida del corazón más honesto de la casa. Romina se quedó inmóvil, como si el mundo entero se le hubiera movido bajo los pies. Sus ojos empezaron a lagrimear, no de tristeza, sino de shock. No entendía cómo había perdido algo tan esencial, el respeto de su propio hijo. Intentó acercarse a él, pero Tomás dio medio paso hacia atrás, aferrándose aún más a mí. La madre de Romina abrió la boca, indignada, y soltó un susurro lleno de juicio. ¿Qué le estás metiendo en la cabeza a este niño? Yo la miré con una calma que no supe de dónde salió. Nada. Él solo está diciendo lo que siente. Romina se tapó la boca con una mano, como si la humillación hubiera sido demasiado para sostener. Era la primera vez que la veía así, desarmada, sin su autoridad artificial, sin su postura de mujer intocable. Y aunque una parte de mí hubiera esperado sentir alivio, lo que sentí fue algo más profundo, lástima. Porque en el fondo, entendí que ella no sabía manejar el rechazo. Su vida entera había sido un intento de controlar para no ser controlada. Pero frente a su hijo, no había máscaras que la salvaran. Tomás, con la voz quebradita, añadió algo que terminó de quebrar la escena. Quiero estar aquí, con la abuela. Adrián apareció detrás de él, con los ojos brillosos, como si ver a su hijo hablar así le hubiera abierto un camino que él nunca se había atrevido a cruzar. Romina dio un paso hacia ellos, desesperada por recuperar el control, pero Adrián levantó la mano, marcando un límite silencioso pero firme. Ella se detuvo, respirando rápido, como si el mundo entero se le estuviera desmoronando frente a la puerta de mi casa. La madre de Romina intentó tomar la palabra nuevamente, pero esta vez su voz ya no tenía el peso de antes. Tomás había cambiado la dinámica por completo. Él había dicho lo que ninguno de nosotros se había atrevido a decir en voz alta, que Romina estaba lastimando más de lo que estaba cuidando. Y verla enfrentarse a esa verdad, dicha desde la boca de su hijo, fue algo que jamás había imaginado presenciar. Romina, con lágrimas contenidas, finalmente logró hablar. ¿Mi propio hijo, también contra mí? La frase salió rota, casi susurrada, con una vulnerabilidad que nunca le había visto. Pero detrás de ese quiebre había una sombra peligrosa, la sensación de que no iba a aceptar esa realidad sin pelear. Yo puse una mano sobre el hombro de Tomás, sintiendo como el niño respiraba tembloroso pero orgulloso. Entendí que ese día él también había cruzado una línea emocional enorme, que cambiaría todo lo que venía después. Y aunque la escena parecía haberse calmado por unos segundos, yo sabía que la tormenta apenas estaba tomando fuerza. Porque Romina no sabía rendirse. Nunca pensé que llegaría el día en que Romina bajara la mirada delante de nosotros, pero así ocurrió. Después de lo que Tomás había dicho, el ambiente se quedó suspendido como si la casa hubiera dejado de respirar. Yo veía cómo ella trataba de recomponer su postura, de recuperar esa autoridad que siempre usaba como escudo, pero no podía. Su rostro mostraba algo que jamás imaginé ver, desconcierto genuino. Por primera vez, Romina estaba enfrentándose a una verdad que no podía controlar ni manipular. Adrián se adelantó un poco, con el corazón en la garganta, pero sin temblar. Lo vi inhalar profundo, como si juntara años de valor para decir lo que siempre había callado. No es contra ti, se atrevió a decirle. Es contra lo que te has convertido. Esa frase la detuvo en seco. Podría haber gritado, podría habernos culpado de todo, pero no lo hizo. Su madre dejó de intervenir, como si por fin entendiera que este momento no era suyo. Yo observaba a mi hijo, orgullosa por primera vez en mucho tiempo al verlo defenderse sin miedo. Romina dio un paso atrás, sosteniendo su bolso de diseñador con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Sus ojos se llenaron de agua, pero no dejó caer ni una lágrima. Yo solo quería que todo estuviera bien, dijo con una voz pequeña, casi desconocida en ella. El silencio se sintió distinto. Ya no era tenso ni amenazante. Era un silencio revelador, uno que mostraba la grieta exacta donde su seguridad se había roto. Yo entendí que esa mujer llevaba años escondida detrás del lujo, del control, del perfeccionismo,
porque no sabía manejar la vulnerabilidad. Me acerqué apenas un paso, sin invadir su espacio, pero dejándole claro que no iba a retroceder. Nadie está bien cuando tiene que pisar a otros para sentirse segura, le dije con la voz más serena que pude. Sus hombros se hundieron. No era derrota, era reconocimiento. Adrián y Tomás se acercaron un poco más a mí, y pude sentir una unidad que hacía años no existía. No estábamos contra Romina, estábamos a favor de nuestra paz. Eso era lo que ella no había comprendido hasta ahora. Y aunque la veía frágil, no iba a permitir que esa fragilidad se convirtiera otra vez en violencia. Romina levantó la mirada y la dirigió hacia mí. «Elena, ¿de verdad me odias?», preguntó con una voz tan sincera que me sorprendió. No supe qué responder de inmediato. No porque dudara, sino porque entendí que esa pregunta no era para mí. Era para ella misma. Era su primer intento de mirarse sin máscaras, sin excusas, sin el brillo falso de las joyas que siempre usaba como armadura. Y aunque había mucho por reparar, también supe que ese momento era el principio de algo inevitable, la verdad que por fin se decía sin miedo. Y mientras la observaba, comprendí que el siguiente paso de esta historia sería decisivo para todos nosotros. Romina se quedó quieta frente a mí, con el maquillaje un poco corrido y la respiración desordenada, como si por fin su cuerpo aceptara un cansancio que llevaba años escondiendo. Yo la observé sin rencor, sin ese enojo que antes me quemaba por dentro. Lo que sentí fue algo distinto, una comprensión amarga de que ella jamás supo vivir sin tener el control. Y ahí estaba, parada en la puerta de una propiedad que había usado como escenario, ahora enfrentando el eco de sus propias decisiones. Adrián se acercó lentamente, colocando una mano en mi hombro, no para detenerme, sino para sostenerse él mismo. Tomás estaba a su lado, con la mirada fija en su mamá, sin odio, pero también sin miedo. Ese niño había crecido de golpe, y todos lo sabíamos. Romina dio un suspiro que le sacudió los hombros, como si aceptara que la vida ya no se iba a acomodar a su voluntad. «Lo siento», dijo al fin. Una disculpa breve, áspera, pero verdadera. Yo asentí, sin hacerla más grande ni más pequeña. «No te odio», respondí con suavidad. «Pero tengo que elegirme a mí». Esas palabras resonaron en la entrada como si hubieran estado esperando años para salir. Romina cerró los ojos y bajó la cabeza, no en derrota, sino en reconocimiento. Era la primera vez que veía honestidad en su postura. Su madre intentó intervenir, pero Romina levantó la mano para detenerla, dejando claro que esta conversación era solo entre nosotras. Ese gesto, pequeño pero significativo, me hizo entender que algo dentro de ella había cambiado. No hubo lágrimas dramáticas ni reconciliaciones milagrosas. Solo un silencio largo lleno de verdades que por fin se habían dicho. Romina tomó su bolso con las manos más serenas que antes y dio un paso hacia atrás. No pidió entrar. No exigió explicaciones. Solo se acomodó el cabello y se despidió con un hilo de voz. «Necesito tiempo», dijo. Adrián asintió, y Tomás la miró con una ternura cautelosa. Yo abrí un poco más la puerta para que saliera, pero no para invitarla, sino para permitirle hacerlo sin dolor. Cuando la vi alejarse, sentí que una parte de la casa exhalaba conmigo. Cerré la puerta con calma y caminé hacia el jardín. El cielo tenía un tono rosado que pintaba cada rincón, y por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sentía pesada. Adrián y Tomás se acercaron, y los abracé a ambos, sintiendo esa unidad que había estado escondida bajo tantas capas de miedo. No sabía qué pasaría mañana, pero sí sabía que habíamos recuperado algo que nadie debía quitarnos nunca más: el respeto. Miré hacia arriba y dejé que la brisa me tocara el rostro, suave, ligera, como un cierre simbólico que no pedí, pero necesitaba. Una mujer que recupera su voz, recupera su vida, susurré para mí misma. Y mientras la luz del atardecer se reflejaba en las ventanas, entendí que ese era mi final y mi inicio al mismo tiempo, la certeza absoluta de que mi casa nunca más sería un resort para nadie. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de ponerte de pie en tu propia casa y recordarle al mundo que tu dignidad no está en renta? ¿Y si hoy te sientes ignorada, lastimada o pasada por encima por alguien que debería haberte tratado con cariño? Por favor, no cargues ese dolor sola. No eres un estorbo. No eres invisible. No eres una carga. Eres la raíz de algo enorme.
Eres la memoria viva de tu familia. Eres esa mujer que sostuvo hogares, curó heridas, alimentó mesas, y a veces lloró en silencio para que otros no se rompieran. Quizá, como yo, diste más amor del que recibiste. Quizá te acostumbraste a callar para evitar conflictos. Quizá te quedaste en segundo plano para no molestar. Pero escucha esto con el alma, tú también mereces respeto, sin condiciones. Y si últimamente te hicieron sentir pequeña, recuerda lo que yo aprendí después de tantos años. Una mujer que se defiende, aunque tiemble. Una mujer que dice basta aunque le duela. Una mujer que recupera su espacio, aunque la critiquen. Esa mujer renace. No importa la edad. No importa cuánto tiempo te hayan tratado injustamente. Todavía estás a tiempo de recuperar tu voz, tu lugar, tu paz. Y aunque haya gente que jamás te dio valor, todavía hay corazones, incluido el mío, que verían un hogar entero en tu abrazo. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te viste reflejada en alguna escena, si alguna vez te sentiste usada, ignorada o humillada, quédate aquí. Acompáñanos. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias que te recuerden lo que quizá olvidaste. Que tu vida sigue teniendo belleza, sentido y un valor incalculable. ¿Crees que ya lo viste todo? Entonces necesitas ver la historia de la mujer que dejó de esperar cariño y tomó la decisión más valiente, comprarse una casa frente al mar sin avisarle a nadie. Lo que ocurrió después dejó a su familia sin palabras. El vídeo está listo en tu pantalla final. Haz clic ahora y descubre: cada año mi hija ignoraba mi cumpleaños. El final es simplemente inolvidable.